La vida a menudo nos presenta situaciones inesperadas. Algunas de ellas nos sacuden, otras nos llenan de incertidumbre y miedo. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que todo lo que sucede tiene un propósito, aunque no siempre podamos verlo en el momento? En el camino hacia la paz interior y la transformación personal, entender que todo en la vida ocurre por una razón puede ser el primer paso hacia la libertad emocional y espiritual. El sufrimiento que sentimos muchas veces proviene del apego, de las expectativas que nos imponemos y de la resistencia al cambio. Sin embargo, si somos capaces de liberarnos de esos bloqueos, descubrimos que el verdadero camino hacia la paz y el crecimiento personal es mucho más cercano de lo que creemos. Este video está aquí para mostrarte cómo las enseñanzas budistas nos ofrecen una guía clara para transformar nuestras vidas, al entender que todo lo que vivimos tiene un porqué. Hoy exploraremos cómo el budismo puede ayudarte a liberarte de las ataduras del sufrimiento y encontrar la paz que tanto anhelas. Quédate hasta el final, porque este camino puede transformar la manera en que ves tu vida. Todo tiene un propósito. La vida, en su vastedad y complejidad, está llena de momentos que parecen aleatorios e incluso caóticos. Sin embargo, las enseñanzas budistas nos recuerdan que, en realidad, todo tiene un propósito. Cada experiencia, cada desafío y cada encuentro tiene un significado más profundo, que a veces no comprendemos de inmediato, pero que siempre nos ofrece una lección invaluable. El budismo nos invita a ver más allá de lo evidente. En lugar de considerar las dificultades como algo negativo, nos anima a verlas como oportunidades para crecer. Según las enseñanzas de Buda, el sufrimiento no es un castigo ni una coincidencia, sino una oportunidad para despertar a una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo. Cuando entendemos que cada experiencia tiene un propósito, comenzamos a liberarnos del sufrimiento innecesario que surge al resistirnos a lo que es. El propósito detrás de cada situación en nuestras vidas no siempre es claro en el momento en que la experimentamos. A menudo, solo con el paso del tiempo, podemos mirar atrás y entender por qué sucedió lo que sucedió. Quizás una pérdida te llevó a un camino diferente, una dificultad te enseñó una lección de paciencia, o una decepción te permitió descubrir una fuerza interior que no sabías que tenías. Lo importante es recordar que todo tiene un propósito, aunque no siempre podamos verlo en el instante. Nada es por acaso. La vida tiene una manera peculiar de sorprendernos. En ocasiones, las circunstancias parecen no tener sentido, y nos preguntamos por qué ocurren ciertos eventos. Sin embargo, cuando abrazamos los principios budistas, descubrimos que, en realidad, nada sucede por casualidad. Todo está interconectado en una red de causas y efectos que nos conduce de manera precisa a lo que necesitamos experimentar en cada momento de nuestra vida. En el budismo, este concepto se conoce como interdependencia. Todo lo que experimentamos, desde los momentos más felices hasta los más difíciles, tiene un propósito mayor dentro del flujo de la vida. Ningún detalle es trivial, ninguna acción es innecesaria. Todo se entrelaza de manera perfecta, aunque muchas veces no lo comprendemos con claridad. Es fácil pensar que ciertos eventos o personas llegaron a nuestra vida por accidente, pero el budismo nos enseña que cada cosa tiene su razón de ser, aunque no siempre podamos ver esa razón de inmediato. Al darnos cuenta de que nada en la vida es al azar, empezamos a reconocer que somos parte de un todo mucho más grande que nosotros mismos. Esta comprensión nos da paz, porque dejamos de ver la vida como un conjunto de azar y comenzamos a aceptar que cada experiencia, por difícil que sea, está contribuyendo a nuestro crecimiento y evolución. El mundo está siempre cambiando. El cambio es la única constante en la vida. Aunque muchas veces resistimos el flujo natural de las transformaciones, el budismo nos enseña que la impermanencia es una de las leyes más fundamentales del universo. Nada permanece igual, y cada instante está en constante evolución. Al comprender y aceptar esta verdad, podemos liberar nuestra mente del sufrimiento que proviene de intentar aferrarnos a lo que es transitorio. La idea de que todo cambia es
esencial para entender por qué a veces sentimos que nuestra vida se ve sacudida sin previo aviso. Puede ser una relación que cambia, un trabajo que termina, o incluso una fase de nuestra vida que llega a su fin. Pero en lugar de ver estos momentos como derrotas, el budismo nos invita a verlos como parte de un proceso natural de crecimiento. Nada está estancado, y todo tiene su ciclo, su principio y su fin. Cuando dejamos de resistirnos al cambio, comenzamos a experimentar una paz profunda. Aceptamos que no todo está bajo nuestro control, y que eso no solo está bien, sino que es liberador. Vivir con la conciencia de la impermanencia nos permite disfrutar más plenamente de lo que tenemos en el presente, sin aferrarnos al miedo de perderlo. La libertad está en aceptar que el cambio es inevitable y que, a través de él, tenemos la oportunidad de renacer una y otra vez. Soltar es liberador. Soltar no significa renunciar. Soltar es dar espacio para el crecimiento. El apego es una de las principales causas de sufrimiento, según el budismo. Nos aferramos a lo que creemos que nos da seguridad, a las personas, a las cosas, a las expectativas, pero al hacerlo, nos atamos a lo que es efímero, lo cual nos causa angustia cuando lo perdemos o cuando cambia. Es en el acto de soltar, de permitir que las cosas fluyan como deben, donde encontramos la verdadera libertad. Imagina que estás sosteniendo una cuerda muy fuerte. Mientras más aprietas, más te duele la mano. Si sueltas un poco, el dolor disminuye, y con el tiempo incluso puedes sentir alivio. Así es la vida. Mientras más nos aferramos al control, más sufrimos. Cuando soltamos, permitimos que la vida siga su curso natural, y en ese momento, experimentamos paz. En el budismo, la práctica del desapego no significa indiferencia o desapego emocional. Se trata de reconocer que, si bien podemos amar y disfrutar profundamente de las cosas y las personas, no debemos aferrarnos a ellas como si nuestra felicidad dependiera de su permanencia. La verdadera liberación está en la capacidad de amar sin expectativas, de vivir plenamente sin depender de resultados específicos. Cuando soltamos, nos liberamos del sufrimiento y encontramos una paz que no está sujeta a las circunstancias externas. Lo que haces, vuelve. En el budismo, uno de los principios fundamentales es el karma, la ley de causa y efecto. Este concepto nos recuerda que nuestras acciones, ya sean buenas o malas, tienen consecuencias. Cada palabra, cada pensamiento y cada acción que emanamos al mundo regresa a nosotros en alguna forma. Por ello, lo que sembramos es lo que cosechamos. Sin embargo, no se trata solo de una cuestión moral, sino de una profunda sabiduría sobre cómo interactuamos con el mundo. Si actuamos con compasión, con respeto, con amor y con bondad, esas energías se reflejarán de vuelta en nuestra vida, creando un ciclo positivo de bienestar. Pero si vivimos desde la ira, la envidia o el ego, también cosecharemos las consecuencias de esas energías. La naturaleza de nuestras acciones está profundamente conectada con lo que experimentamos en el futuro. Esta ley no solo se refiere a grandes acciones, sino también a los pequeños gestos del día a día. Cuando sonreímos a un extraño, cuando ayudamos a alguien sin esperar nada a cambio, cuando actuamos con integridad, esos momentos crean un impacto que reverberará en nuestra vida. Por el contrario, los pensamientos negativos y las acciones impulsivas también generan su propio retorno. Comprender que todo lo que hacemos tiene un efecto nos invita a vivir de manera más consciente y responsable. En lugar de ser víctimas de las circunstancias, tomamos las riendas de nuestro destino al ser conscientes de las causas que estamos creando. Responsabilidad es poder. Tomar responsabilidad sobre nuestra vida es un acto de poder personal. En el budismo, se nos enseña que el sufrimiento no es algo que simplemente nos ocurre sin control. Cada uno de nosotros es responsable de nuestras propias acciones, pensamientos y decisiones. Si bien no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Este concepto de responsabilidad es liberador. Nos permite dejar atrás la mentalidad
de víctima, donde esperamos que las circunstancias cambien por sí solas y asumir el control de nuestro bienestar emocional y espiritual. Cuando nos responsabilizamos por nuestras reacciones, nuestras emociones y nuestras elecciones, dejamos de ser prisioneros de nuestras propias reacciones automáticas. Nos convertimos en los creadores de nuestra propia paz y felicidad. El budismo nos recuerda que nuestra liberación no depende de factores externos, sino de cómo abordamos nuestras circunstancias internas. El verdadero poder no se encuentra en intentar controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, sino en nuestra capacidad de elegir nuestra actitud frente a cualquier situación. Al asumir la responsabilidad de nuestra vida, no solo cambiamos nuestra percepción de los problemas, sino que también comenzamos a transformar nuestra realidad. Aceptar trae paz. Aceptar lo que es tal como es uno de los pilares más profundos en las enseñanzas budistas. La aceptación no significa resignación, sino comprender que la resistencia al momento presente solo genera más sufrimiento. Muchas veces, el dolor que sentimos surge no de los eventos mismos, sino de nuestra lucha constante por cambiarlos o rechazarlos. En lugar de aceptar lo que ya está, intentamos forzar una realidad diferente, lo cual solo nos lleva a un ciclo interminable de frustración y estrés. El budismo nos invita a observar nuestras emociones y situaciones sin juzgarlas ni resistirnos a ellas. Esto no quiere decir que debamos aprobar todo lo que ocurre, pero sí reconocer que el sufrimiento viene cuando nos aferramos a la idea de que las cosas deberían ser diferentes. Al aceptar, liberamos la carga mental y emocional que genera la resistencia, y en esa aceptación profunda encontramos la paz interior. Aceptar no es un proceso fácil, requiere coraje y comprensión. Cuando aceptamos, no significa que no deseemos cambiar o mejorar nuestra vida, sino que entendemos que lo que está sucediendo ahora es parte de un proceso que nos llevará a lo que necesitamos ser. Esta aceptación nos permite vivir con mayor tranquilidad, sabiendo que aunque no siempre controlamos lo que sucede, sí controlamos cómo respondemos a ello. El ahora es todo lo que tenemos. Vivimos constantemente atrapados entre el pasado y el futuro. Nos lamentamos por lo que ya pasó, o nos preocupamos por lo que está por venir. Sin embargo, el budismo nos recuerda que la única realidad que realmente poseemos es el ahora, el momento presente. La mente humana tiende a huir del presente, buscando consuelo en recuerdos pasados o en anticipaciones del futuro. Pero esta distracción solo nos aleja de lo que realmente importa, este momento. En el camino budista, la práctica de la atención plena o mindfulness es una herramienta poderosa que nos enseña a estar presentes. Cuando aprendemos a estar completamente involucrados en lo que estamos viviendo en este instante, encontramos paz. No hay necesidad de apresurarse, de temer lo que vendrá o de lamentarnos por lo que ya se fue. Lo único real es lo que estamos experimentando aquí y ahora. Cada respiración, cada paso, cada palabra que pronunciamos tiene un poder inmenso, si solo nos detenemos a ser conscientes de ella. Al centrarnos en el presente, dejamos de ser esclavos de nuestras preocupaciones y comenzamos a ser los maestros de nuestra propia mente. En lugar de esperar a que algo externo cambie para ser felices, aprendemos que la paz está en este mismo momento. Es en el ahora donde encontramos el potencial de transformación. Las lecciones del dolor. El dolor es una parte inevitable de la vida, y aunque a menudo tratamos de evitarlo, el budismo nos enseña que este tiene un propósito profundo. La clave no está en huir del dolor, sino en entenderlo y aprender de él. En lugar de ver el sufrimiento como algo negativo, el budismo nos invita a verlo como una oportunidad para la reflexión y el crecimiento personal. La vida está llena de momentos difíciles, de pérdidas y fracasos que nos atraviesan de maneras que no podemos prever. Sin embargo, el dolor tiene una enseñanza esencial. Nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras creencias y a reflexionar sobre lo que realmente importa. En muchos casos, es solo a través del sufrimiento que encontramos el camino hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo.
Buda dijo, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento no viene del dolor en sí, sino de nuestra resistencia a él y de cómo lo interpretamos. Si aceptamos que el dolor es parte de la experiencia humana, podemos aprender a manejarlo con serenidad. Al hacerlo, transformamos lo que inicialmente parecía un obstáculo en una fuente de sabiduría y fortaleza. Cada desafío se convierte en una lección sobre la impermanencia, el desapego y la verdadera naturaleza de la existencia. Transformar es posible. La transformación personal es una de las promesas más profundas del budismo. No importa cuán difícil o estancada se sienta nuestra vida en un momento dado, siempre existe la posibilidad de cambio y crecimiento. En el corazón de las enseñanzas budistas, se encuentra la creencia de que podemos superar el sufrimiento y encontrar un camino hacia la liberación. La transformación no es algo que ocurre de manera instantánea, sino que es un proceso continuo de conciencia, práctica y paciencia. El budismo no nos ofrece soluciones mágicas ni promesas de una vida sin desafíos. En cambio, nos muestra que al cultivar una mente tranquila, un corazón compasivo y una disposición a aprender de cada experiencia, podemos cambiar nuestra manera de ver el mundo y a nosotros mismos. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de aferrarnos a nuestra vieja identidad, cuando soltamos los miedos, el sufrimiento y las expectativas rígidas que nos limitan. Imagina la historia de un monje budista que durante muchos años cargó con el dolor de una pérdida irreparable. A pesar de su profundo conocimiento espiritual, luchaba con el vacío emocional que esa pérdida había dejado en su corazón. Pero fue a través de la meditación y la reflexión constante que comenzó a entender que su sufrimiento no provenía de la pérdida en sí, sino de su resistencia a aceptarlo como parte de la vida. Al liberar su mente de la necesidad de que las cosas fueran diferentes, encontró paz en su corazón. Este proceso de transformación personal no sucedió de inmediato, pero con el tiempo y la práctica constante, esa misma experiencia dolorosa se transformó en una fuente de sabiduría y compasión hacia los demás. Al practicar la meditación, el desapego y la compasión, comenzamos a transformar no solo nuestras reacciones, sino también la forma en que nos relacionamos con los demás y con el mundo. En este proceso descubrimos que tenemos el poder de decidir cómo interpretar nuestras experiencias y cómo responder a ellas. La meditación, por ejemplo, nos permite ver las cosas desde una perspectiva más clara, sin los filtros del miedo o la ansiedad que distorsionan nuestra visión. Meditar es un acto de liberación, un espacio en el que podemos observar nuestras emociones y pensamientos sin identificarnos con ellos, lo que nos da una libertad interior muy profunda. Además, la práctica del desapego no significa abandonar todo lo que amamos o lo que valoramos. Es aprender a disfrutar de las cosas sin depender de ellas para nuestra felicidad. Es un proceso continuo de dejar ir lo que ya no nos sirve, de liberarnos de los apegos que nos atan al sufrimiento. Y esto puede ser algo tan simple como dejar de aferrarnos a la necesidad de controlar todas las situaciones, o aprender a soltar la ira y el resentimiento hacia aquellos que nos han causado dolor. La transformación está en cómo respondemos a la vida, no en lo que la vida nos presenta. En el camino hacia la transformación, también es crucial recordar que no necesitamos ser perfectos. El budismo nos enseña que el crecimiento personal no es un destino final, sino un camino continuo. Cada día es una oportunidad para practicar, aprender y evolucionar. A veces, la transformación más profunda ocurre a través de las pequeñas acciones cotidianas, el acto de ser amable con uno mismo, el perdón a aquellos que nos han herido, el dejar ir pensamientos que nos limitan. Cada día es una oportunidad para transformar nuestra mente y nuestra vida, y el camino hacia esa transformación es accesible para todos, sin importar nuestro pasado o nuestras circunstancias actuales. El budismo nos da herramientas para cultivar la conciencia, la compasión y la sabiduría, y esas herramientas tienen el poder de transformar no solo nuestra forma de pensar, sino nuestra forma de vivir.
La transformación no significa que seremos inmunes al sufrimiento o a las dificultades, pero sí significa que aprenderemos a navegar por la vida de una manera más sabia, más serena y más abierta al cambio. La transformación es posible porque dentro de cada uno de nosotros reside el potencial de ser libres del sufrimiento y vivir una vida más plena, más consciente y más conectada con nuestra verdadera naturaleza. Al llegar al final de este viaje de reflexión, es importante recordar que todo en la vida tiene un propósito. Cada desafío, cada alegría, cada dolor, está entrelazado en un ciclo natural de causa y efecto que nos guía hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. El budismo nos enseña que al aceptar la impermanencia, soltar el apego y vivir plenamente en el presente, encontramos la paz interior y la verdadera transformación. Lo que hemos explorado hoy no es solo teoría, sino prácticas que, cuando las aplicamos en nuestra vida diaria, tienen el poder de cambiar nuestra realidad. El sufrimiento que sentimos puede ser transitorio si aprendemos a verlo como una oportunidad para crecer y evolucionar. Y aunque el camino no siempre es fácil, cada paso hacia la comprensión profunda de nuestra existencia nos acerca más a la paz y la libertad. Te invito a reflexionar sobre las enseñanzas de este video y a integrar alguna de estas prácticas en tu vida. Recuerda, la transformación es posible y tú tienes el poder de iniciar ese proceso en cualquier momento. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este video te ha resonado, te invito a darle un me gusta y suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que te acompañe en tu camino de autoconocimiento y paz interior. Que la serenidad y la sabiduría te guíen en cada paso de tu vida.